También se le conoce como prolapso genital. Es una distopia. ¿Qué es una distopia? Es una situación anómala o un desplazamiento de un órgano. En la práctica se suele referir a tres grandes síndromes: una incontinencia urinaria, un prolapso genital o una incontinencia fecal. La mayoría de pacientes van a venir por cualquiera de estos síndromes. El término de disfunción del piso pélvico va a integrar las entidades nosológicas de los tres compartimentos de la pelvis, ya sea anterior, ya sea medio o sea posterior. En cuanto a la frecuencia, es una patología muy frecuente en mujeres después de los 35 años y va a ocupar el cuarto lugar como causa de consulta. El 33% de las adultas sufren de alguna forma de disfunción del piso pélvico y el 30% de ellas se le hará una intervención quirúrgica. ¿Por qué es que se presenta generalmente en mujeres a partir de los 35 años? Porque las fibras colágenas van disminuyendo. Entonces, por eso es que se va a presentar a partir de esa edad. En las personas más jóvenes no hay ese problema. La forma más frecuente va a constituir el prolapso genital de segundo grado y va a predominar el uretrocistocele o el rectocele. Las formas importantes se van a dar en un 5 a 10% de las mujeres y las formas más ligeras, más leves, se dan en más del 90% de las mujeres que han tenido partos. Constituyen alrededor de un 30% del trabajo quirúrgico en un departamento de ginecología. En cuanto a los factores predisponentes, hay que tener en cuenta un mal estado nutricional, o sean desnutridas o sean obesas, el levantar grandes pesos, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, el estreñimiento crónico, el que se le haya realizado una histerectomía o que sufre de alguna neuropatía pélvica. Esos son en cuanto a los predisponentes. Y en los factores de riesgo tenemos los congénitos, los traumáticos y los hormonales. En los congénitos están las anormalidades del colágeno, la deficiencia de la inclinación de la pelvis como un sacro plano, una inmadurez femenina, o el hecho de que haya nacido como una espina bífida. Y en los traumáticos, el embarazo o la presencia de un parto, o haber tenido partos vaginales, los coitos muy bruscos, las caídas, fracturas o traumatismos del piso pélvico, además de las laceraciones, también nos puede condicionar a tener problemas del piso pélvico. Aumento crónico de la presión intraabdominal. En cuanto a los hormonales, básicamente es cuando nosotros ya entramos a lo que es la etapa de la menopausia. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos cantidad de hormonas y esa disminución de hormonas también va a afectar de manera directa en lo que es la producción del colágeno y por consiguiente en las fibras colágenas que van a ayudar en el sostén de estos órganos. ¿El embarazo va a condicionar la aparición de prolapsos? Sí. No solo el hecho de partos vaginales, sino el hecho de haber tenido un embarazo como tal nos condiciona a poder tener prolapsos. Además del peso del bebé, el mecanismo del parto va a condicionar a que estos músculos pélvicos se puedan distender y con eso nos conlleve a un prolapso, ¿no? A una disfunción de estos músculos. En cuanto a la anatomía del piso pélvico, va a estar formado por músculos y fascias de los diafragmas urogenital y pélvico. La estática de los órganos pélvicos se establece básicamente por un sistema de suspensión y un sistema de soporte. El de suspensión va a estar dado por las fascias, ya sea la endopélvica y los ligamentos, el ligamento ancho, el ligamento redondo, los pubovesicovaginales y los más importantes son los cardinales y los uterosacros. El sistema de soporte está dado por la capa muscular, que está a su vez por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Entonces hay que tener en cuenta estos dos sistemas que son los que van a ayudar en lo que es el piso pélvico. En cuanto a la anatomía del periné, esta es una imagen donde vemos los haces del músculo elevador del ano, el esfínter anal, el rafe anococcígeo hay que tener en cuenta, el rafe perineal también, acá está el músculo transversal superficial del periné, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, acá está la vagina, el clítoris, ¿sí? Una imagen en donde vemos el diafragma pélvico y el urogenital. El diafragma urogenital está dado básicamente, tiene una fascia superior y una fascia inferior, ¿sí?
Y el diafragma pélvico está acá, por la fascia superior, el músculo elevador del ano y su fascia inferior. ¿Sí? Los ligamentos, acá está el ligamento infundíbulo pélvico, por acá van a pasar los vasos. Este es el mesosácico, el ligamento ancho, el ligamento útero-ovárico, el ligamento útero-sacro y el... No, en cuanto a la fascia endopélvica, esta sustenta al útero por medio de 6 engrosamientos faciales. Que son 2 ligamentos pubovesicovaginales, que son los anteriores, 2 ligamentos uterosacros, que son los posteriores, y los 2 ligamentos cardinales o de McElroy, que son los laterales. Estos son los más importantes. Además, el arco tendinoso y la fascia rectovaginal van a constituirse en el sistema de soporte y de suspensión. Acá está el ligamento cardinal, viene de manera lateral, es por debajo de las arterias uterinas, y es la importancia de ligarlo cuando en el momento de que nosotros hacemos una histerectomía. Debemos de fijar la cúpula vaginal a este ligamento cardinal para que no tenga un prolapso de cúpula posterior. Si yo no fijo mi unión vaginal a este ligamento, probablemente tenga futuro un prolapso de cúpula. En cuanto a la fascia endopélvica, está dada por fibras colágenas, sobre todo las de tipo 1 y por elastina. Entonces esa es la importancia cuando nosotros ya llegamos a la menopausia o pasamos de los 35 años, ya estas fibras colágenas se van alterando y por eso es la predisposición de poder tener un prolapso. Entonces, el músculo elevador del ano se encarga de constriñen los orificios donde se sitúan la vejiga, uretra, útero y recto. Son los encargados, a través de este pasan estos órganos. Están en constante contracción impidiendo que desciendan los órganos pélvicos. Entonces, la importancia del elevador del ano. Aquí en el diafragma pélvico vamos a ver las haces que van a formar parte del músculo elevador del ano. Es el cubo rectal, el cubo coccigio y el iliococcigio. Acá están dados. Aparte, acá vemos el músculo glúteo mayor y el ligamento anococcigio. Acá es la cuña perineal, es el espacio que va a haber entre la vagina y entre el ano, que más adelante lo vamos a ver, que es el cuerpo perineal. En la clasificación del POPQ tenemos que evaluar esa distancia, este tamaño que hay, y eso nos va a dar una medida que nos va a ayudar también a ver si es que la paciente puede tener prolapso o es que ya tiene un prolapso. Las mismas haces, el cubo rectal, cubo coccigio, iliococcigio, y acá está el coccigio. El diafragma urogenital está formado por el músculo bulbo cavernoso, isquio cavernoso, el transverso superficial y profundo del periné y el esfínter externo del ano. En cuanto a la fisiopatología, hay que tener en claro que hay unas causas faciales, neurológicas y otras que van a ser musculares. Las que son debidas a las fascias es por estiramiento o un desgarro de esta fascia endopélvica, o por inserciones aponeuróticas sometidas a tensión que al final se van a ver vencidas y van a ceder. Las causas neurológicas por problemas de transmisión nerviosa llevando a una disminución del tono, flacidez y estiramiento muscular. Por ejemplo, las pacientes que hayan tenido su espina bífida o que sufran de diabetes, que van a tener su neuropatía, también pueden llegar a esto. Y de las causas musculares tenemos la ruptura de fibras musculares, ya sea en el momento del parto, que haya tenido desgarros, y esto puede conllevar a este problema. Y la pérdida del soporte muscular. Esas son básicamente la fisiopatología, que está dada por tres: las faciales, las neurológicas y las musculares. Hay que recordar que el mecanismo de cómo se produce el prolapso se debe básicamente a las fuerzas que van a actuar sobre el piso pélvico, por aumento de la presión intraabdominal, ya sea mayor de 200 milímetros de mercurio, y no por el peso de los órganos pélvicos como se pensó inicialmente. En un inicio se pensaba que era por el peso de los órganos, pero luego se ha visto que el aumento de la presión intraabdominal es lo que va a causar esto. Entonces,
el simple hecho de estar gestando, si bien es cierto, soporta todo ese peso del piso pélvico, pero también crea un aumento de presión intraabdominal, y eso es lo que conlleva al posible prolapso más adelante. Si yo tengo un prolapso de vagina, hablo de un colpocele. Si tengo la uretra, el prolapso de la uretra es un uretrocele. Si es de vejiga, un cistocele. Si es de recto, va a ser un rectocele. Si es de intestino, es decir, en el fondo de saco de Douglas, es un enterocele. Y si es en sí del útero, del cuello, hablamos de un histerocele o un prolapso uterino. Entonces, los compartimientos de la pelvis, tenemos el compartimiento anterior, el compartimiento medio y el compartimiento posterior. Cuando tengo un prolapso, un descenso de la pared anterior, del compartimiento anterior, puede ser de uretra o puede ser de vejiga, ¿sí? Cuando es medio, básicamente es del útero. Y si no hay útero porque ya le han realizado una histerectomía, es un prolapso de la cúpula vaginal. Si es la distopia que tengo es del compartimiento posterior, entonces lo que va a estar prolapsado es el recto, el intestino, si fuera en fondo de saco, y peritoneo, ¿no? Entonces, posterior es intestino, recto, el medio es el útero y el anterior es vejiga y uretra. Lo que les mencionaba, el compartimiento anterior vendría a ser un uretrocele, el cistocele o ambos, un uretrocistocele. Si es del compartimiento medio, un prolapso uterino, un histerocele, o si es histerectomizada, sería un prolapso de cúpula vaginal. Si es del compartimiento posterior, tenemos el enterocele y el rectocele. Los grados del prolapso. Acá tenemos uno de primer grado, que hay un descenso, ya sea de pared anterior, pared posterior o del compartimiento medio, pero que está entre su posición habitual, su posición normal y dentro del introito. El segundo grado va a descender hasta el nivel del introito, el grado 3 sobrepasa el introito vaginal y el grado 4 es cuando es un prolapso total, todo está por fuera de la vulva incluso. Entonces, el cistocele o la distopia del compartimiento anterior, sobre todo en su mitad superior, se asocia al descenso de la vejiga por alteración de los ligamentos pubo-vesicouterinos, ¿sí? El cistocele es en la parte más profunda, digamos, de la vagina. El cuadro clínico que va a tener la paciente puede ser una incontinencia urinaria o una retención urinaria porque se acoda la vejiga y no puede orinar. Entonces, una micción incompleta, va a tener tenesmo vesical y puede estar cursando con cistitis a repetición. ¿Por qué? Porque no llega a evacuar toda la orina y al no evacuarla va a estar con problemas inflamatorios constantes. Entonces, acá tenemos un cistocele, en sí vendría a ser un uretrocistocele. Acá está la uretra. ¿Sí? Ese puntito de ahí es la uretra. Y todo esto es la pared vaginal anterior. Entonces ha prolapsado toda la pared vaginal anterior, que vendría a ser más que un cistocele, es un uretrocistocele. Acá también tenemos que no es muy marcado, pero sí hay. No es como el primero que hemos visto, ¿no? Acá se nota, acá está la uretra. En este está la uretra acá, pero ¿sí? Llegan a ver, la uretra está acá y el prolapso no es tan marcado. Eso es en un cistocele. En el uretrocele, sobre todo, es en la parte de la mitad, en la mitad inferior de la pared vaginal anterior. Que lo que se va a prolapsar es la uretra, por alteración del ligamento triangular. ¿Sí? Entonces, si es un cistocele, es de los ligamentos pubo-vesicouterinos. Y si es un uretrocele, es por el ligamento triangular. El cuadro clínico de un uretrocele, hay aumento de la frecuencia urinaria, una urgencia para el inicio de la micción,
Dificultad para iniciar la micción, puede haber dispareunia y además de infecciones urinarias. Entonces se dan cuenta aquí en esta imagen, lo que se va a prolapsar es la uretra, ¿sí? Entonces el prolapso que voy a tener es más proximal al himen, que si fuera más profundo sería un cistocele, ¿sí? Acá tenemos la presencia del uretrocistocele, presencia simultánea del uretrocele y de un cistocele. En cuanto al histerocele, que es el prolapso del compartimiento medio, es el prolapso uterino. Hay descenso del útero respecto a su posición anatómica y es debido a un fallo de los ligamentos de sostén uterinos. En cuanto al cuadro clínico del prolapso uterino, la paciente puede venir por sangrado. El sangrado va a ser escaso básicamente, pero se produce por el roce de la mucosa del cuello prolapsado. O sea, el constante, como está expuesta, con la ropa interior, con el medio externo, ese roce, esa fricción puede crear pequeñas laceraciones y eso es lo que presenta por sangrado. Sensación de peso en hipogastrio, puede cruzar con lumbalgias, además de incontinencia urinaria de esfuerzo o urgencia de micción, poliaquiuria, infecciones recurrentes, dispareunia, pérdida de la libido y dificultad en la micción. La pérdida de la libido básicamente se da por la incomodidad que tiene la paciente de tener su prolapso. O sea, si yo tengo mi bulto ahí, no voy a querer tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, si me duele, tampoco voy a querer tener relaciones. Entonces acá vemos los grados del prolapso uterino. Acá está en una posición normal, en su sitio. Acá ya es una de primer grado, no llega a sobrepasar el introito. Acá llega hasta el introito, puede sobrepasarlo hasta 1 centímetro. Y cuando ya sobrepasa más de 1 centímetro, ya hablamos de uno de tercer grado, 4 grados. ¿Sí? Acá tenemos una imagen, este es el cuello uterino, prolapso, está saliendo por fuera del introito, igual en esta imagen. Acá tenemos un prolapso total ya, todo está. Y lo más probable es que acá está el cuello. Hay que recordar, en el caso del prolapso del útero, no es en realidad una enfermedad del útero, sino es una alteración de los elementos que lo suspenden, que lo sustentan y que los contienen, que contienen a este, y se van a lesionar por el embarazo o por el parto generalmente. Se compara al intento de vertir un guante quirúrgico comprimiendo el aire desde adentro del guante. El prolapso de la cúpula vaginal es lo mismo que el prolapso de útero, solo que no va a salir el cuello ni el útero porque ya no hay. Lo que sale es el fondo, el muñón vaginal. Es la caída o descenso o eversión completa de la cúpula vaginal o cervix, en el caso que se haya dejado el cervix, pero sea exteriorizada, que queda completamente exteriorizada. Para tener yo un prolapso de cúpula, me deben haber realizado una histerectomía. Pues acá está el prolapso de la cúpula. Es la protrusión del tejido o bulto a través del introito. La sensación va a tener la sensación de un cuerpo extraño genital, puede tener dolor lumbar, dorsal, incontinencia urinaria, por la misma causa de que se va a acodar o ya esos tejidos no están anatómicamente correctos. Y ocasionalmente puede cruzar también con hemorragia, por lo que les mencioné, por el roce. En cuanto al enterocele o douglacele o elitrocele, es el prolapso de la porción superior de la pared vaginal posterior con hernia en el fondo del saco de Douglas, que suele contener el intestino delgado o el epipto. Y esto se da por lesión de los ligamentos uterosacros. ¿Sí? El cuadro clínico va a tener la sensación de pesadez en el hipogastrio y dolor lumbar. Entonces, acá vemos una imagen donde está normal y acá hay un enterocele. Se dan cuenta que está el útero, acá vendría a ser el fondo del saco de Douglas, pero por acá está descendiendo el intestino y acá está el recto. ¿Sí? El rectocele es la hernia del recto en la pared vaginal posterior.
por alteración del tabique rectovaginal. El cuadro clínico se va a presentar molestias defecatorias, puede tener tenesmo rectal, incontinencia de gases y OS, si se asocian con desgarros perineales. Entonces, los desgarros perineales generalmente, si ha tenido relaciones sexuales con desgarro, han sido demasiado intensas, puede haber también alteración en lo que son los músculos, o si ha tenido un parto muy traumático, también puede cruzar con desgarros, y estos desgarros pueden también lesionar lo que son los músculos. Y al lesionarse estos músculos, ya no se van a poder afrontar adecuadamente y esto puede conllevar al rectocele. Entonces acá es una imagen normal y acá vemos que ya empieza a protruir el rectocele por la pared posterior. Entonces el rectocele y el enterocele son de compartimiento posterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La paciente va a consultar por la sensación de cuerpo extraño vaginal o la presión pélvica que se suele incrementar con la tos, la bipedestación, maniobras de Valsalva. Por lo demás, generalmente la paciente no tiene otras molestias. O sea, la consulta, viene la paciente y dice, tengo un bulto en la vagina. Entonces ahora nosotros tenemos que ver si ese bulto que tiene es de compartimiento anterior, es del medio o es del posterior. Y de acuerdo a lo que nosotros vayamos a encontrar es el tratamiento que le vamos a dar. Y dependiendo del grado que tenga la paciente es si vamos a hacerle un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Los síntomas más comunes, como les mencionaba, es la incontinencia urinaria o la sensación de cuerpo extraño. Puede también cursar con una retención urinaria y una incontinencia fecal. Incontinencia fecal si es que hay daño del esfínter anal, ¿no?, de los músculos. En cuanto al examen físico, se va a dar en posición de pie y en posición de litotomía. La exploración perineal se va a examinar vulva y periné en busca de atrofia vulvar o vaginal. Lesiones u otras anomalías, se va a realizar el examen neurológico de los reflejos sacros, el reflejo bulbocavernoso, el reflejo anal. Se va a pedir a la paciente que haga sus maniobras de Valsalva o que tosa para poder ver qué tanto es que protruyen los órganos. Y la prueba de Marshall-Marchetti. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros preguntar sí o sí a nuestros pacientes? Y eso, si la paciente viene, tengo un bulto, una sensación de bulto en la vagina, entonces lo que nosotros tenemos que indagar, o la paciente viene también diciendo, estoy orinando a cada rato, ni bien estoy terminando de misionar, ya tengo otra vez el deseo de orinar. Entonces yo debo de averiguar o hacer el interrogatorio cómo es su diario urinario, o sea, cómo es que registra, o sea, lo que debe de hacer es registrar a la paciente a lo largo del día el compartimiento de su tracto urinario, anotando la cantidad de líquidos ingeridos, el número de veces que va a orinar y si ha tenido eventos de pérdida de orina al esfuerzo o urgencia. Fui a levantar las bolsas del mercado y se me escapó. Ese es de esfuerzo. O si tengo ganas de miccionar, y por algo me descuidé, me puse a hacer otras cosas, estoy yendo al baño y me ganó. Esa es urgencia, ¿sí? Entonces hay que ver también sus urocultivos, cómo están. También, ¿por qué? Porque yo puedo estar orinando a cada rato, y no es por un problema de un prolapso, sino porque puedo estar cursando con una infección urinaria y no tengo otra molestia más que la poliaquiuria. También la medición de la orina residual, y eso mediante una ecografía. Se hace una ecografía para ver cómo están riñones, vejiga, con vejiga llena. Se manda a la paciente a miccionar y luego se evalúa qué tanto de residuo postmiccional tiene, para ver si es que está evacuando todo. Puede ser si no evacúa todo, puede ser por un daño en la vejiga, que no está realizando una buena contracción para poder evacuar todo, o es que hay algo que está impidiendo que pueda evacuar todo. La exploración uroneurológica, que son las pruebas de sensibilidad, para ver S2, S4 y los reflejos osteotendinosos profundos de los miembros pélvicos. Para ver el examen ginecológico tenemos que realizar una especuloscopía, vamos a utilizar un espéculo, tenemos que medir el hiato genital, el cuerpo perineal. ¿Cómo lo medimos?
o con un bajalenguas o con una pinza y la vamos a marcar como si fuera nuestra regla. Y también se puede introducir un espejo vaginal para poder visualizar las paredes de la vagina buscando defectos específicos del sostén de la vagina, ¿sí? Hay pruebas, que es la prueba del hisopo, que va a valorar la hipermovilidad de la uretra. Se introduce un hisopo en la uretra hasta la unión uretrovesical y se va a registrar su angulación en reposo y en esfuerzo máximo. Se considera negativo en igual o menor a 30 grados. Si es que es mayor a 30, entonces hay una alteración en y eso puede condicionar, nos traduce que puede haber un prolapso. En cuanto a la ecografía, hay que realizar una ecografía transuretral, translabial, transperineal y poder evidenciar cómo es que está distribuido nuestra vejiga con respecto a la pared vaginal anterior. Hay que observar la anatomía y cómo es la dinámica del aparato urinario. En cuanto a nuestro diagnóstico, vamos a tener un diagnóstico de sospecha, uno de certeza, y de ahí realizamos nuestras pruebas complementarias. ¿Cómo yo sospecho? Viene la paciente y con la anamnesis yo ya estoy sospechando que la paciente ya tiene su prolapso. ¿Cómo yo confirmo? ¿Cómo tengo el diagnóstico de certeza? Con la exploración física. Entonces, le examino a la paciente y yo ya estoy confirmando lo que estaba sospechando. Entonces, que puede ser un prolapso genital, un prolapso uterino, puede tener una elongación del cérvix, puede ser un cuello largo. Conforme pasen los años en las pacientes menopáusicas, ya las pacientes seniles, tienen el cuello más largo que el cuerpo. Entonces, puede que tengan una elongación del cérvix. Puede tener un uretrocele, un cistocele, un rectocele, ¿no? O un enterocele. Todo esto, con la exploración física, ya nosotros lo diagnosticamos. Y ahí es nuestro diagnóstico de certeza. Las pruebas complementarias, ¿cuáles son las imprescindibles? Una citología, estudios endometriales, una bacteriología de orina y una ecografía ginecológica. Y los que podemos realizar es la urodinamia y la uretrocistografía. Realizar un estudio de incontinencia urinaria de esfuerzo en todos los casos. La señora le decimos que no miccione y cuando la vayamos a evaluar la hacemos pujar, simulando que está levantando peso, y si se le escapa la orina, más que cantar el diagnóstico. ¿Cuáles hay que tener en cuenta? No todas las pacientes con diferentes grados de distopia se van a quejar de molestias. Va a depender de cada paciente. Hay pacientes que toleran mucho más las molestias que otras. Muchas pacientes sin evidencia de distopia van a referir síntomas. O sea, a simple vista yo la hago recostarse y no veo un prolapso marcado, o uno de segundo o tercer grado, pero ella ya siente la incomodidad. No todo prolapso genital se va a acompañar de incontinencia. Yo puedo tener un prolapso y puedo no tener incontinencia urinaria. Y no toda incontinencia se va a acompañar de prolapso. Puedo tener mi incontinencia y no prolapso. ¿Sí? Puedo tener los dos también. Si no ha sido bien planificada la cirugía, no se van a corregir las molestias y van a aparecer residuos. O sea, para yo indicar un tipo de cirugía, debo estar segura de cuál es la patología que tiene mi paciente, qué es lo que le molesta y qué es lo que yo estoy examinando para poder llegar y poder tratar su mal. Entonces ahora vamos a hablar del POPQ, que es la estandarización de la terminología del prolapso de órganos pélvicos. La descripción es precisa del soporte pélvico y va a permitir al clínico reportar los datos de la exploración física. Es una forma estandarizada y fácil de reproducir. En este va a contener una serie de mediciones de sitios específicos del soporte de órganos pélvicos. Va a tener puntos fijos como es el himen, un punto proximal. Lo que esté dentro del himen, es decir, dentro de la vagina, son los números negativos. Si está por fuera, van a ser números positivos. Puntos definidos: 2 en el compartimiento anterior, que es el AA y el BA. En el compartimiento medio está el C y el D. Y en el compartimento posterior está el AP y el BP.
Hay otros 3 parámetros. El POPQ se va a dividir, tenemos 9 números, los que les he mencionado antes, y hay 3 más que son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina. Todos los puntos del POPQ, salvo la longitud total de la vagina, se van a medir durante las maniobras de Valsalva y se debe reflejar la propulsión máxima. Entonces, cuando yo evalúo y le voy a hacer el POPQ, tengo que hacer a la paciente pujar. Si no la hago pujar, no estoy haciendo una buena clasificación, una buena evaluación, porque me voy a engañar. La longitud total de la vagina, como su nombre lo dice, es la longitud total de la vagina. Con una regla, un hisopo o un bajalenguas, con lo que ustedes vayan a medir, lo introducen cuando no haya pujado todavía la paciente. Y ahí vamos a ver cuál es el tamaño de la longitud total de la vagina, que va a ser el mismo que el punto D. Pues el punto D es igual que la longitud total de la vagina. Y acá está. Esta es una vista de perfil. El punto AA, acá está el introito, ¿sí? El punto AA va a ser del introito a 3 centímetros por dentro de la vagina en la pared anterior. Ese es el AA. Y el BA va a ser de este punto, el AA, hasta el fondo. El AP es igual, del introito, 3 centímetros por dentro de la pared vaginal posterior. ¿Sí? Y el BP es desde este punto, desde el AP hasta el fondo. Entonces, el AA, si no tengo prolapso, va a ser -3. Y el BA también va a ser -3. Igual, el AP, el punto fijo va a ser -3 si es que no tengo prolapso. Y el BP igual va a ser -3. ¿Sí? La longitud total de la vagina viene a ser, como les mencioné, generalmente puede ser 8 o 10 centímetros, dependiendo, pero es el promedio. Y la longitud total de la vagina va a ser igual que el punto D, solo que es negativo la vagina. Todo lo que esté dentro de la vagina es negativo. Lo que está por fuera del introito es positivo. Acuérdense de eso. Y el cervix es el punto C. Entonces generalmente es 2 centímetros menos que el punto D, o que la longitud total de la vagina. ¿Sí? La longitud total de la vagina viene hasta el fondo de saco, pero hay un cachito de cuello, por decirlo así, que sobresale. Entonces ese es el punto C. ¿Estamos claros con eso? Entonces vamos, la medición de los puntos AA y BA es el desplazamiento de la pared vaginal. Este es anterior. Siempre se define como un punto aislado si está a 3 centímetros proximal al meato uretral y se mide con relación al himen. El hiato genital se va a medir desde la uretra hasta la pared vaginal posterior, hasta terminando el himen, el hiato genital, el introito. Se hace mientras se realiza la maniobra del Valsalva. Todo se realiza mientras la paciente puja. Cuando no está pujando, puede ser que su introito esté así cerrado. Puja y se abre y se va a agrandar. Entonces, todas las pacientes se hace pujar para hacer las mediciones. La medición del cuerpo perineal es desde la pared del introito posterior. Tengo acá mi introito, la pared posterior hasta el ano. ¿Sí? Si yo he tenido un parto vaginal y tuve un desgarro, y como fue vaginal nadie me lo suturó y se quedó medio entreabierto y cerró por segunda intención, este cuerpo perineal va a disminuir, se va a hacer más pequeño porque ese desgarro se queda abierto. ¿Sí? En la parte clínica supongo que han visto pacientes que ya han tenido partos, el cuerpo perineal va disminuyendo, no es igual que una paciente que no ha tenido ningún parto. Y el himen, el introito, también está más entreabierto en una paciente que ha tenido partos que una que no ha tenido partos.
Entonces, si yo tengo un desgarro perineal de piel y mucosa, es un desgarro de primer grado. Uno de segundo grado es cuando hay desgarro de piel, mucosa y músculo. De tercer grado es piel, mucosa, músculo y el esfínter anal. Y de cuarto grado es cuando además llega a la pared del recto. Entonces, acá vamos a ver lo que es el punto AA que les mencioné, a 3 centímetros del introito. Es la línea media de la cara anterior que va a 3 centímetros proximal al meato uretral. El rango de va a ser -3 a +3, no puede ser otro valor. No puede ser -4 o +5, no. O es -3 o es +3. -3 si no hay prolapso y +3 la parte máxima que se puede prolapsar este punto. El BA es la posición más distal con respecto al punto AA hasta apenas por delante de la cúpula vaginal o del labio anterior del cuello uterino. Desde el punto AA hasta el fondo, ¿sí? Y también es igual a -3 en ausencia de prolapso. El punto C viene a ser lo que es el cérvix, se representa la parte más distal del borde del cérvix o de la cúpula vaginal en pacientes con histerectomías. El punto D corresponde a la localización del fondo del saco posterior y el punto de llegada del ligamento uterosacro. Cuando no hay cuello uterino no se coloca esta medición, ¿sí? Si se le ha realizado una histerectomía, no puedo poner un punto D, porque ya no hay un fondo de saco. El punto AP es lo mismo que les mencionaba de la pared anterior, solo que es de la posterior. Entonces, a 3 centímetros del introito, pero en la pared posterior. Igual, puede ser de -3 a +3. No puede ser otro valor. Puede ser -2, -1, 0, 1, 2, 3, sí. Pero -4, +5, +4, no. El punto BP va a representar la posición más distal de cualquier parte de la pared vaginal posterior superior, desde el muñón vaginal o fondo de saco vaginal posterior, hasta el punto BP. Igual, desde el AP hasta el fondo. Igual en este caso, si no hay prolapso, el valor es -3. Los otros puntos que vamos a poner en el POPQ es el hiato genital. Se va a medir el punto medio del meato uretral externo a la línea media posterior del INE, ¿sí? Desde la uretra hasta la pared posterior del INE. El cuerpo perineal se mide desde el margen posterior del hiato genital al punto medio de la apertura anal, la pared posterior del introito hasta el ano. Esa es la medición del cuerpo perineal. La longitud total de la vagina es desde el introito hasta el fondo, en una posición normal, no que esté pujando. En los grados de prolapso, el grado 0 no hay prolapso, todos los puntos están en su sitio. El grado 1, la porción más distal prolapsada está a más o igual 1 centímetro sobre el himen. Ha descendido, pero no ha llegado a sobrepasarlo. El grado 2 sobrepasa el himen, puede ser a -1 o más 1 sobre el himen, ¿sí? Acá está el himen, puede ser a -1 o a +1. El grado 3, la parte más prolapsada está entre +1 y no más allá del largo total de la vagina. Y el grado 4 es cuando todo está prolapsado. Entonces, esto es cuando no hay un prolapso. Esta sería la valoración ideal, cómo debería estar el POPQ. Y acá vemos en una paciente que sí tiene un prolapso de pared vaginal anterior, ¿sí? Acá está el pubis, este es el introito. Esta es la pared vaginal anterior, baja todo hasta acá. Acá está el punto C, o sea, el cuello, ¿sí? Toda esta es la pared vaginal anterior, ¿sí? Si no, puedes venir más adelante, acá adelante hay sitio. Este es el punto C que vendría a ser el cuello. Entonces, toda la pared vaginal anterior es lo que se ha prolapsado. Entonces, el punto A, todo está hacia afuera, entonces sería +3. El punto BA
ha salido los 3 y sus 3 más. Entonces es más 6. El cuello está adentro, que debería estar, digamos, a 6, ¿no? Pero como ha bajado estos 4 centímetros del introito, está a menos 2. En la pared posterior todo está normal, ¿sí? Menos el BP que ha bajado también. El AP está igual, ¿sí? Pero como ha bajado todo esto, ha jalado un poco también el BP y ha bajado a menos 2, que debería ser menos 3 lo normal, pero ha bajado a menos 2. Esta paciente ya no tiene, si le han puesto acá una raya, ¿qué quiere decir? Si es que ya le han hecho una histerectomía, entonces no hay un fondo de saco. La longitud total de la vagina en este caso era de 6 centímetros, ¿sí? Y acá está el cuerpo perineal, cuánto mide, y el hiato genital y el cuerpo perineal. En el caso de la pared posterior, lo mismo que hemos mencionado, no hay descenso de la pared anterior, pero sí de la posterior. El AP ha salido todo. Bueno, 2 centímetros. Más 2. El posterior, el punto BP, ha salido a más 5. O sea, sus 3 centímetros más los 2 del AP. Entonces son más 5. Y en este caso también no tiene cuello. Le hicieron su histerectomía. Entonces no podemos poner un punto de... La longitud total de la vagina era de 8. En la pared anterior no hay descenso, entonces sigue menos 3, menos 3. Y el cuello no ha descendido, entonces queda en menos 6. O ya no sería el cuello, sino el muñón, ¿no? Porque no tiene, ya le han hecho su histerectomía. El cuerpo perineal y el hiato genital. Este es un prolapso completo, ahí hay una clasificación. En la imagen, en el lado B, es una normal, que no debería tener el prolapso, y en el esquema del A es del prolapso vaginal completo, del prolapso genital total, ¿sí? Menos 3 más 8, ¿sí? Se llega a entender esto, ¿no? Todo el punto AA ha salido, entonces por eso es más 3. El BA también ha salido, entonces es más 8. 3 de este, porque la longitud total de la vagina es de 8. Entonces, si se ha salido todito, todo es un prolapso genital total. En el estadio 4 el útero está completamente descendido, totalmente por fuera del plano vulvar. Como vemos acá, acá está el cuello uterino, todo está hacia afuera. La pared vaginal anterior, igual en la pared posterior. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico dependiendo de la severidad y los síntomas que tenga la paciente. Tratamiento médico cuando el prolapso es leve o incompleto o son mujeres jóvenes y en donde está contraindicada la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico cuando los prolapsos o los síntomas son severos. El tratamiento médico básicamente con hormonoterapia, ejercicios de Kegel y el uso de pesarios vaginales. Hormonoterapia, ¿por qué? Porque generalmente este tipo de patología se presenta en adultas ya mayores, posmenopáusicas. Entonces, en los ejercicios de Kegel para ayudar a tonificar estos músculos de la pelvis, que nunca los ejercitan, y el uso de pesarios vaginales. En cuanto a la hormonoterapia, con estrógenos, ya sea vaginal, oral, en mujeres posmenopáusicas. Y la indicación es de 2 a 3 veces a la semana. En sí ya es de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente ya no va a volver a producir sus estrógenos. Entonces, si yo quiero ver una respuesta, al menos para ver si puede suspender, puedo ayudar en algo este prolapso que tiene, entonces básicamente son de 4 a 6 semanas, para ver si hay respuesta. Si no hay respuesta, entonces yo ya estoy pensando que no va a responder y que de repente necesita un tratamiento quirúrgico. En cuanto a los ejercicios de Kegel, es mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, personas que sufren de incontinencia fecal, nos va a ayudar a fortalecer los músculos del piso pélvico. Se realizan de 8 a 12 contracciones de 10 segundos, seguido de periodos de relajación. Es como que van a ajustar, van a aguantar de orinar. Cuentan hasta 12 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11-12, relajo. Vuelvo a ajustar, vuelvo a relajar. Las veces que puedan, ¿para qué? Para tonificar estos músculos. Si no tonifico estos músculos, por más que se le opere a la paciente, después puede volver a tener un prolapso. O sea, hay que educar a nuestra paciente. O sea, la paciente se le opera, se le trata su patología, su prolapso, pero si no mejora sus ejercicios, no tonifica estos músculos, a futuro va a volver a tener. Porque igual va a tener su déficit de colágeno, igual va a levantar peso, entonces puede volver a prolapsarse. Los pesarios hay de distintos tipos, distintas formas, dependiendo cómo es la vagina de la paciente y de distintos tamaños, ¿no? Es lo que se va a colocar. El tratamiento quirúrgico hay que considerar la edad, los síntomas, el tipo de prolapso, la paridad. De repente la paciente quiere tener todavía hijos, no ha tenido hijos y ya tiene un prolapso. Entonces, qué tan activa es su vida sexual, si hay o no incontinencia urinaria. Todo eso tengo que evaluar para ver qué tipo de cirugía le voy a hacer a la paciente. Lo que se quiere con la cirugía es restaurar y preservar la anatomía, la función sexual, la función vesical y la función intestinal. Si tengo un cistocele, se le realiza una colpoperinorragia anterior. Si es un rectocele o desgarros perineales, una colpoperinorragia posterior. Si es un histerocele, una histerectomía o una colpoclesis total. Lo que va a hacer en la colpoclesis es cerrar la vagina. Entonces, básicamente, pacientes, si yo tengo una vida sexual activa, yo tengo relaciones con mi pareja y me van a hacer una colpoclesis, ya no voy a poder tener relaciones. Entonces, por eso hay que preguntar qué tan activa es su vida sexual. Los doctores dicen, no, ya no tengo. Entonces no hay problema. Soy viuda, ya no tengo pareja. Entonces, podríamos realizar una colpoclesis. Si es que no se le puede realizar también una histerectomía. En el enterocele, la técnica de reparación es del enterocele pequeño a moderado por vía vaginal. Y si es abdominal, es la operación de Moschwitz. La eversión de la cúpula vaginal se puede operar por vía vaginal con una suspensión del ligamento sacrociático menor o por vía abdominal con una colpopexia abdominal. La colposuspensión de Burch se colocan puntos parauretrales en pared vaginal y se les va a suspender hacia el ligamento de Cooper. Voy a agarrar acá en la parauretral, pero en la vagina, y los voy a suspender con el ligamento de Cooper, ¿sí? Como en esta imagen, lo suspendo. El cabestrillo o banda vaginal, la implantación de una banda de Prolene que se llena de colágeno y queda suspendiendo la uretra. La operación de Marshall-Machetti es la colocación de puntos parauretrales hacia la sínfisis del pubis, como el anterior, pero el anterior era hacia el ligamento de Cooper, este es hacia la sínfisis. La uretroplastía de Kelly, se van a colocar puntos parauretrales al incidir la mucosa vaginal durante la colporragia anterior. O sea, se va a tratar de dar puntos en la pared vaginal anterior con la mucosa, y con eso se supone que se debe de suspender. En cuanto a la colpoclesis, se refiere a la extirpación quirúrgica de la vagina y cierre del espacio residual. No se va a corregir ningún defecto anatómico, sino que se va a cerrar la vagina y van a dejar los genitales externos sin cambio. ¿Sí? O sea, solo cierro la vagina. Es sencilla, rápida y de alta eficacia, si es que la paciente no va a tener relaciones sexuales nunca más. Y eso sería todo, chicos.